europeos. Es verdad, son europeos. Son proyectos europeos, el 7º programa marco. Eso además es lo que no cambió, por eso lo teníamos. Pero cambia, porque también ahora está en el 7º, que quiere decir que van el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto era del 7º programa europeo. Pues en el fondo son competitivos exactamente igual que los del Ministerio, único que la normativa te la saca Bruselas, tú concursas allí. ¿Cuál es la peculiaridad? Que tienen que ser de 3 países distintos. Entonces tú vas allí, compites con otros y según la calidad se va haciendo unas selecciones. Hay unos evaluadores que van a Bruselas, van cribando los proyectos hasta que quedan los que se les conceden. Suelen ser proyectos de bastante dinero, mucho más dinero que los españoles. Y después, bueno, pues en el 7º programa marco, pues ¿qué pasa? Que auditorías, es decir, bueno, en el fondo la gestión económica más o menos complicada o no, pero en general es como los del ministerio, es decir, tienes que hacer evaluaciones, tienen una serie de complicaciones de gestión que no vienen al caso para no enrollarme, pero que también es una cantidad de dinero muy importante que en teoría las universidades y las empresas deberían ir allí, porque no tienen por qué solo ser universidades, ponen universidades y empresas. ¿Qué pasa? Pues como todo, van las empresas grandes, van las universidades y en general no van empresas pequeñas tampoco. Pero ¿qué pasa? Que es algo que os decía antes de Japón, es decir, los proyectos europeos, como son de dinero público, esos proyectos están en las lenguas oficiales de la Comunidad Europea y además son de acceso gratuito, con lo cual tú vas allí, buscas y encuentras toda la documentación sobre los proyectos que queráis y lo que se ha hecho, gratis. Si queréis alguna pregunta más en concreto. No, sí, vamos, yo recuerdo también del niño de la universidad de algún proyecto europeo. Nunca me lo he planteado como lo estoy planteando ahora, como empresa. Quiero decir, para nosotros un proyecto europeo era una forma de, digamos, salida de meter en un europeo, porque tienes el currículum, tienes cuántos años y demás. Pero ahora como empresa no, quiero decir, yo entro en un proyecto europeo y ¿qué consigo después? Simplemente acceso preferente a los resultados de la investigación. Cofinanciación y parte de los resultados que tú puedes patentar y puedes... Piensa que estamos hablando de software, quiero decir. Para mí lo de la patente no es tan útil. ¿Qué obtendría? Podría decir, voy a poner una investigación que haga un desarrollo de software de transmisión de streaming por internet para hacer no sé qué. Ahí la patente no te da nada. Pero, ¿qué te da? Como acceso preferente al... Es que eso en los puestos es complicado. Por eso os digo, yo no sabía... En tu caso... Ahí es complicado, ¿verdad? No... O sea, yo creo que existen... Nos viene muy bien la pregunta para enlazarlo con la tercera parte, que es precisamente eso: patentes, desarrollos tecnológicos, protección de propiedad intelectual y sobre todo entender eso como un mecanismo de financiación porque incrementa el capital patrimonial. Uno de los problemas que estábamos hablando es, al principio os lo perdisteis, hablamos de la historia un poco de cómo llegamos al mundo tecnológico actual y quiénes lo pensaron. Una de las personas que más lo pensaron fue Benjamin Franklin en Estados Unidos tal, y dio lugar a que en los países tal. Nosotros nos pasa algo parecido a vosotros, porque vosotros estáis con el software, pero nosotros estamos como organismos vivos, ¿no? Sí. Entonces nosotros tenemos un problema que es muy complejo patentar en España y en Europa organismos vivos, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido la gran ventaja de que podemos trabajar y patentar organismos genéticamente modificados y es a lo que nos dedicamos. Antiguamente no se podía porque no estaba desarrollada la ingeniería genética y tal. Sin embargo, los mecanismos de selección artificial eran de mejora genética por selección, habían dado resultados tan buenos y de hecho hoy en día siguen estando a la par y probablemente el resultado es bastante mejor en la selección artificial que en la modificación de organismos. Sin embargo, estamos en lo mismo, no es fácil y no se puede modificar estos organismos. Estamos en una cosa de este estilo. Primera cuestión que uno tiene que plantearse. La patentabilidad y tal no tiene por qué ser europea, no tiene por qué ser solo europea, ni mucho menos española. Nosotros la primera cuestión que intentamos tiempo atrás y que conseguimos tiempo atrás
fue las primeras cepas que nos interesaban modificadas se patentaron en Estados Unidos. Tú legalmente no podías patentarlas en Europa, no tenías ningún problema en patentarlas en Estados Unidos. Tú puedes acceder a la Oficina Nacional de Patentes norteamericana y tienes la protección en Estados Unidos. Entonces eso es una cuestión importante. Te diré más. Nosotros tuvimos una patente peculiar, la de los biosensores, una patente de biosensores, donde nos resultó extraordinariamente fácil. Con la primera, en tiempo nos pudo ser no más de 7 o 8 días patentar en Estados Unidos. Nos costó probablemente un mes y pico patentar en Europa. Entonces, sin embargo, te pongo un ejemplo concreto de valoración de por qué nos interesó patentar. Nosotros patentamos eso. Interlab, una pequeña empresa de tecnología, compró la patente, licitó la patente, que era una patente norteamericana. Se quedó con la patente. 3 meses después, el grupo Suez, la multinacional esta que lleva entre ellos Aguas de Barcelona, compró Interlab precisamente por la patente, ¿no? Era una de las cosas que habían valorado mucho a Interlab. De alguna manera, nosotros vivimos en un mundo global. Gracias a que muchos europeos empezaron a patentar o empezamos a patentar en Estados Unidos, cambió la normativa europea de patentes respecto a patentar cepas microbianas, líneas celulares, etcétera, etcétera. Hoy en día se puede patentar hasta determinadas secuencias del genoma. Simplemente el sistema norteamericano solo te exige una cosa: cualquier patente biológica de un organismo tiene que ser pública para quien no quiera ánimo de lucro. Nosotros tenemos una serie de secuencias protegidas de una serie de microorganismos que hacemos. Este señor lo que quiere es investigar una cuestión básica y publicarla y dejarla tal, tiene acceso gratuito desde GenBank sin problema ninguno. Tú quieres hacer eso para hacer un microorganismo que biodegrade el lindano que contamina el País Vasco y tal, y tienes que pagarla. Esa es un poco la diferencia. Desconozco cómo está el sistema de software parecido pero me temo que parecido, sí. Por una razón que nosotros conocíamos una persona que se dedicaba a eso, que era hermano de Dani, se fue a Estados Unidos y se quedó allí. Entonces, acabó trabajando solo en este sistema. Un poco yo creo que vamos a esto. De alguna manera, pues a la larga uno patenta para una serie de cuestiones y probablemente tu empresa tenga un valor añadido enormemente grande, aunque tenga una patente norteamericana. Eso es la historia. Per se una cosa que es importante es: nosotros patentamos muy poco. Te perdiste la primera parte. Dedicando el mismo dinero a investigación aplicada que Suiza, patentamos el 0,5%. Vale, el 0,5%. No, el 0,5%. O sea, la historia es tremenda. Y eso hace que a menudo nuestras pequeñas empresas tengan muy poquito valor tecnológico per se. Porque claro, uno entraba en todo este tipo de cosas. Claro, nosotros en las empresas que montamos con los chicos consiguieron verdaderamente cosas muy potentes. Tu tema es parecido porque aquí hay un catedrático de Telecos, Félix Pérez, que trabaja tal. Toda esta gente acabó montando empresas de base tecnológica con chicos, que sacó un empuje muy grande y una capitalización muy grande yendo a patentar a Estados Unidos. La historia además es muy simple. Es el desarrollo tecnológico de la patente, te cuesta igual hacerlo en Estados Unidos que aquí. Tú puedes hacer ese desarrollo. Luego lo único que necesitas es que la parte legal sea alguien de allí. No te sale más caro que aquí. Entonces yo pienso que es siempre una inversión muy buena, y una inversión que falta en las pequeñas empresas, porque lo que le comentábamos antes, el 47% de las empresas norteamericanas se consideran de base tecnológica porque consideran que uno de sus grandes activos es tener al menos una patente.
Entonces, lo dan como una parte importante de su sistema de capitalización, ¿no? Entonces, de aquí, de alguna manera, este señor se le ocurrió montar una empresa, tú la tienes montada y tal, pero no se les ocurrió una cosa tan... No se os ocurrió eso. No, yo pensaba que una patente la tengo pensadísima, pero en España no se puede hacer. Entonces, claro, cuando salga de aquí me pondré a buscar información sobre patentarlo en Estados Unidos. Sí, es bastante fácil. Nosotros alguna vez nos vemos aquí. Seguro, no, ya lo hablamos si quieres y tal. Y digamos, es relativamente... Patentar no es demasiado complicado, ¿no? Es más, por ejemplo, yo creo que hay incluso algunas cosas que serían tremendamente interesantes. Es una pena porque mañana es lo de Celia. Sí, no estaba. Os pasaremos información. Se organizan unas jornadas de patentes cada año donde participa una serie de personas. Probablemente no. La persona que más patenta en este país es Celia Sánchez Ramo, una profesora de la Complu, de la Escuela de Óptica, que ha hecho montones de dispositivos de patente. Al servicio de la investigación y de la innovación. Mañana es martes 24 de abril, de 9 a 14 horas, en el anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid, que es en la calle Santa Isabel 51. Sí, el problema es que yo lo que quería era la específica de patentes de Celia, no esta. Pero esta es la que es mañana. Sí, es la que hay mañana, sí, por eso. Pero bueno. Entonces, mira, esta mujer es una mujer que patentó mucho, ¿no? Ya sabes que es complejo medir el número de patentes, porque la patente de Futurosec nuestra es una patente, son varias, está protegida en España, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Corea, entonces yo la considero una. Si quisiera incrementar mi currículum, esa patente diría que son 6. Que las patentes, tú cuando patentas en Europa, no patentas en toda Europa. Exacto. Cuando patentas en Estados Unidos, pero no quiere decir que no venga a Japón y te la fusile. Exacto. Y cuando la patentas en Japón, no quiere decir que no te la fusilen los chinos. Exacto. Es decir, que también hay que tener mucho cuidado con sin embargo, hay una cuestión importante, digamos, por experiencia propia y por lo que nosotros conocemos, que la biotecnología va a ser parecida a la informática, va a ser muy parecida. Si tú lo patentas, estás en mejor situación que si no lo patentas. Para que te lo fusilen. Siempre puedes ir a juicio. Sí, no, y hay una cosa importante. La gente no quiere ir a juicio porque en general es peor. No les preocupa ir a juicio. Pero digamos, tú patentas una cosa y vale 8. Y yo te digo, mira, yo soy un coreano, te la compro por 5. Y me dices, vale 8, sí, elige. O te la fusilo y vas a juicio y luego ya veremos quién gana o tal. Por lo menos te dan 5. Estoy poniendo unas cantidades más o menos bastante razonables acorde a lo que puede valer, ¿no? Tú crees que tu patente puede valer tal y al menos consigues tener una protección del 70% de la patente, que de otra manera no tienes ninguna protección. Entonces tu situación es francamente peor. Pero lo que sí que también es importante es, a la larga, otra de las cosas que acaban funcionando y que permiten financiar, es el último que íbamos a hablar, siempre se puede financiar mediante sistemas de capital riesgo, ¿no? Sociedades de capital riesgo que invierten. Las sociedades de capital riesgo es como todo. Hubo constructores enormemente honorables y tal, y verdaderos gángsters y no sé qué. Hubo secretarios del ayuntamiento que fueron unos gángsters y agentes municipales y tal, y otros que fueron muy buenos, de todo. Eso pasa como en cualquier actividad humana. Y nosotros conocemos tipos que son verdaderamente gángsters y personas que son verdaderamente, grupos que son verdaderamente honorables, honrados y que invierten en cuestiones de capital riesgo. Volvemos a lo mismo. Tu pequeña empresa con una patente en Estados Unidos es mucho más atractiva para una sociedad, puedes empezar a hablar, para una sociedad de capital riesgo, para una sociedad de capital riesgo seria. Porque otra de las cosas peculiares es que aquí verdaderamente no hay sociedades de capital riesgo. Dicen los americanos una cosa que yo creo que es un consejo que a mí me sirvió muy bien y que probablemente os sirva a vosotros. Si una sociedad de capital riesgo o alguien de este estilo, una empresa de patentes y tal, quien manda es un abogado, es mala.
debe mandar un tecnólogo y tener el abogado como empleado, ¿no? Porque si no es un poco lo que pasa. Aquí nosotros tenemos grandes empresas de capital riesgo, no decimos ninguna porque además nos graban y luego tal, pero que son verdaderos gángsteres profesionales que se dedican a ese tipo de cuestiones, y si entras tal. Sin duda alguna, a este tipo les importa poco una cosa u otra. Si tú tienes una buena patente o una patente razonable, ya es un filtro. Con los que vas a acceder son gente que verdaderamente piensa tal. Si tú vas a alguien, yo tengo una pequeña, nos interesa muchísimo y tal, preocúpate. Si tú vas a alguien, mira, yo tengo la USA Patent Number, no sé qué, tal, empiezan a ver la historia y uy, eso está muy bien y tal, porque además ya sabes que yo puedo acceder gratuitamente a toda la información de la patentabilidad norteamericana, y pagando puedo acceder a la puntuación que te pusieron a tu patente. Entonces, si yo fuera de capital riesgo, muy bien, este es bueno, es un tipo que puede jugar en primera división, tiene una patente. ¿Es suficientemente bueno para ficharlo para el Real Madrid o para el Barcelona, o solo puede jugar en el Celta, ¿no? Lo que sea. Eso es lo que puedes hacer pagando. Entonces yo creo que es una cosa importante. Y después que las capital riesgo lo que suelen hacer es invertir en tu empresa, se desarrolla durante 5 años y a los 5 años se vende. Sí, claro. Claro, el problema también es el ciclo económico que tengas. Como todos, como si tú compras pisos y ahora la crisis inmobiliaria te ha hecho... Claro, ojo, cuando se juega es capital riesgo. Fijaros. No es decir, no se vende, porque dices tú en los 5 años estamos en una crisis económica, con lo cual el valor es muy inferior que si la misma empresa es de hace 4 años para atrás. Mira, nosotros por último queríamos acabar con una cosa, ya creo que no nos queda más que esto, que es otro sistema peculiar, que son las EBTs las empresas de base tecnológica formadas a partir de la universidad y formadas. La normativa española fue una normativa peculiar, porque lo que pretendió es que se montaran empresas de base tecnológica donde uno o varios profesores empezaban con unos o varios alumnos y acabamos en 5 minutos, que teníamos hasta las 7:30 más o menos. Entonces la historia es esa, de alguna manera se empezara con alumnos. La historia era que los profesores tenían una pequeña parte y los profesores se supone que debíamos salirnos. Dentro de los sistemas de la Complu hubo varias que más o menos funcionaron, algunas, otras no, lo normal de todas las empresas y tal. Pero a menudo uno de los problemas, uno de los grandes hándicaps que tuvieron fue el caer en empresas de capital riesgo poco interesantes, porque financiaron cosas, pero luego acabaron dándole un valor muy grande a la empresa para venderla muy rápidamente. Entonces ocurrió que un montón de chicos que querían dedicarse a eso vieron que dedicaron buenos años de su vida, 5 o 6 años, ganaron algún dinero, ni de lejos el suficiente para